Impuestos a los impuestos a la renta en relación a lo que son las personas naturales. Nosotros hemos podido observar el día de hoy que algunos de los colegas les ha salido un mensaje dentro de la página del Servicio de Rentas Internas. No sé cuántos de ustedes vieron este mensaje que les decía, usted tiene que presentar con dígito número uno lo que es la declaración del impuesto a la renta a pesar de que sea en negocio popular. ¿Cuántos de ustedes les apareció ese mensaje de que tienen que declarar durante estos días? Si nosotros sabemos que los negocios populares tienen que declarar el día de acuerdo a un noveno dígito en el mes de mayo. ¿A cuánto usted les llegó ese mensaje en el buzón electrónico del contribuyente? Entonces vamos, para esta noche vamos a comenzar aquí con una parte que nosotros debemos de poder conocer. Cuando hablamos de lo que establece la ley de régimen tributario interno dentro de su capítulo de régimen RIMPE, hay que tomar en cuenta aquí lo siguiente antes de poder comenzar con esta clase. Nosotros cuando hablamos como contribuyentes dentro de este capítulo que nos habla la normativa, va a ser muy importante que nosotros podamos conocer que el régimen RIMPE se divide en dos categorías, cuando hablamos del emprendedor y también hablamos del negocio popular. Entonces, es decir, que las personas, de aquí quiero ver un aporte de sus valiosos conocimientos. Un emprendedor, ¿hasta cuánto tiene que tener sus ingresos para que sea emprendedor? Durante el año 2025. ¿Hasta cuándo serán los ingresos? Aquí me dice Juan Carlos, hasta los $300,000. Exactamente, ¿ya? Hasta los 300,000. Pero aquí ha habido una parte que nosotros debemos de poder conocer. El negocio popular, ¿hasta cuánto será el límite de ingresos que tiene que tener? Aportemos nomás aquí, para los demás colegas que se ha contado el día de hoy. Hasta los $20,000. Exactamente, ese va a ser el monto que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero recordemos aquí un pequeño detalle. Aquí les voy a poner el tipo de contribuyente, que puede ser un emprendedor, puede ser aquí una persona natural, y es el único caso que le permite que sea una persona jurídica, como lo define la misma normativa, ¿ya? En el caso del negocio popular, debemos de observar nosotros que solo puede ser una persona natural, de esta manera. Pero ¿cuál es la siguiente consideración que también debemos de poder conocer para nuestras declaraciones? Ya que algunos contribuyentes están teniendo aquí una diferencia en la declaración del impuesto a la renta. Recordemos aquí un concepto muy interesante. Cuando hablamos de la permanencia, ¿qué tiempo tenemos para la permanencia? Nosotros, sus aportes aquí en esta noche de actualización. ¿Cuál es el tiempo de la permanencia que tenemos nosotros? Como contribuyentes, tenemos la permanencia de 3 años. Pero ¿a qué grupo aplica esto de la permanencia? Solo al emprendedor para nuestra actualización. Es decir, que una persona, si estuvo como emprendedor durante el año 2022, año 2023 y año 2024. Recordemos que una persona que fue durante el año 2020-2021 microempresa, para el año 2025 esta persona que ya cumplió la permanencia de los 3 años ya pasa a formar parte del régimen general para que no nos equivoquemos. Ya que nosotros hemos visto con el día de hoy con Marlon que ha existido muchas preguntas respecto de este tipo de consideración sobre el tipo de régimen. Y aquí les quiero comentar un detalle muy interesante que veo que es la primera pregunta que nos hacen notar los colegas. Nos dicen aquí, Juan Carlos, si yo era emprendedor y yo tenía que hacer mi declaración del IVA semestral, que es lo que le permitía la normativa, al momento que usted pasa a formar parte del régimen general, ¿podrá seguir declarando de manera semestral? ¿Qué dicen ustedes, colegas? ¿Podrá declarar de manera semestral o no? Aportemos nomás en el chat. Cuando una persona ya cumplió este criterio de la permanencia de estos 3 años, a partir del siguiente año su declaración será IVA mensual. Entonces, por esto es lo que les está llegando a ustedes, lo que son los mensajes de que no se encuentran actualizados y está apareciendo obligaciones pendientes durante todo el año 2025 y nos estamos haciendo la pregunta, pero Juan Carlos, yo tenía la leyenda del régimen RIMPE emprendedor en el RUG.
Yo les voy a compartir aquí un pequeño extracto de una resolución que es muy importante que la podamos conocer durante el año 2024. Vamos aquí a observar y aquí vamos a encontrar cuál es nuestro calendario para poder presentar las obligaciones de régimen RIMPE y qué es lo que pasa con el régimen general. Cuando hablamos nosotros del RIMPE, va a ser muy importante que nosotros podamos tomar en consideración al momento de hacer el impuesto a la renta lo que establece la resolución NAC 24 número 27. ¿Qué nos dice a nosotros aquí de una disposición que les voy a compartir? Nos habla aquí del grupo de lo que son las disposiciones generales. Y vamos a encontrar aquí una disposición segunda, donde nos dice a nosotros, los sujetos pasivos serán responsables de verificar el cumplimiento y también las condiciones previstas en la normativa, tanto para la pertenencia y también para su categorización dentro del régimen RIMPE. Entonces va a ser muy importante que ustedes puedan conocer el día de hoy, que ustedes son los responsables de poder mirar cómo va a ser su formulario 102. Aquí puede ser que el certificado del RUC me diga que soy régimen RIMPE, pero también debemos de poder conocer lo que nos dice la normativa también. Entonces podemos observar aquí que dentro de nuestro archivo Excel, ustedes tienen que poder conocer si es que ustedes ya cumplieron este concepto de la permanencia, ustedes tranquilamente se pasarán al siguiente año a ser régimen general a partir del 1 de enero del año 2026. Ahora voy a poner aquí otro ejemplo. Si de acuerdo a la permanencia que nosotros tenemos, aquí hablamos de lo que son los 3 años, vamos aquí a aplicar lo siguiente. Si yo tengo aquí un contribuyente que es de régimen RIMP emprendedor y esta persona durante el año 2025 hizo la apertura de su RUJ, ¿podrá tomar en cuenta la permanencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá tomar en cuenta la permanencia o no? ¿Qué me dice ustedes en esta noche de actualización? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá formar parte de la permanencia? En este caso, si una persona recién se registra en el RUC y es emprendedor, tiene que tomar en cuenta año 2025, emprendedor, año 2026 va a ser emprendedor y año 2027 va a ser emprendedor. Es decir, que para el año 2028, esta persona, siempre y cuando no haya superado los ingresos de los $300,000, pasará a formar parte del régimen general. Entonces aquí también tomando en cuenta, su declaración será mensual. Entonces, este concepto que nosotros debemos de poder conocer es muy importante que ustedes puedan tomar en cuenta al momento de hacer su impuesto a la renta, ya que algunos colegas que han ingresado el día de hoy con dígito número 1 se han topado con esta sorpresa de que no les deja declarar como régimen RIMPE, sino como régimen general. Entonces, aquí ustedes deben de poder conocer este concepto de la permanencia al momento de las correspondientes declaraciones. Pero ha habido un punto muy importante que nosotros debemos de poder conocer en esta noche de actualización. Cuando hablamos del concepto de la reapertura del RUJ, vamos a irnos para acá por un momento. Vamos a poner aquí nuestra fecha de emisión, nuestra fecha de registro, ¿ya? Vamos a colocar aquí la fecha de cese de actividades y vamos a colocar aquí la fecha de reapertura del RUJ. Vamos a tomar en cuenta aquí en esta noche de actualización, ¿qué es lo que están pasando ahorita los contribuyentes con lo que son las actividades? Hay algunos contribuyentes que no han revisado el certificado del RUG. Yo voy a colocar aquí una fecha, 1 de enero del año 2023. Resulta que el señor cesa de actividades el 24 de enero del 2024. Realiza la reapertura del RUG el 15 de febrero del año 2025. ¿Qué régimen será para nosotros, esta persona? Aquí le voy a agregar que durante el año 2023, esta persona era emprendedor. ¿Qué pasará aquí con nuestro ejemplo? Si la persona reapertura después de un año o un siguiente año, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la normativa? Cuando una persona no reapertura dentro del mismo año, esta persona pasa a formar parte del régimen general. ¿Ya? Vamos aquí a otro ejemplo. Yo tengo aquí un contribuyente.
que apertura el RUG el 1 de noviembre, perdón, de octubre del año 2024. Resulta que el señor lo cierra el RUG el 30 de junio del año 2025, pero esta persona lo vuelve a reaperturar el 30 de octubre del año 2025 para cobrar una factura. ¿Qué pasaría con esta persona? ¿Cómo tendrá que hacer su declaración? ¿Como general o como RIMPE? ¿Qué me dicen ustedes? Verán que el señor hizo el cese de actividades en el 2025. Reapertura en el año 2025 de manera continua. ¿Cómo va a ser nuestra declaración? Tiene que ser como régimen RIMPE. Esto van a encontrar ustedes en sus certificados del RUB. Ahora aquí voy a ubicar un siguiente ejemplo. Tengo un negocio popular. El negocio popular. Tenemos el RUG el 1 de junio del 2024. Esta persona lo mantiene hasta el 30 de noviembre del año 2025 y aplica el cese de actividades. Esta persona vuelve a aperturar el RUG vamos a poner aquí, el 15 de diciembre del 2025. ¿Qué pasará aquí en este caso? ¿Se quedará como emprendedor o seguirá siendo negocio popular? Verán que él hizo aquí un cese de actividades, siendo negocio popular. Él sigue siendo negocio popular, es lo que nosotros debemos de poder conocer. Pero en este caso les voy a poner un caso que me decían el día de hoy, Juan Carlos, que no lo comparto de acuerdo a la normativa. Me decían, yo soy negocio popular, pero resulta que yo tenía el RUG el 1 de enero del año 2021. Resulta que esta persona cerró el RUG el 30 de diciembre del año 2025 para no generar un impuesto a la renta. ¿Qué dicen ustedes? Si se cesa la actividad, ¿se crea el tributo o no? ¿Se crea o no se crea el tributo? A pesar de que se encuentre cerrado el RUG al 30 de diciembre, ustedes tienen que tomar en cuenta la declaración como negocio popular. No es que se va a eximir y no vamos a pagar lo que son los impuestos. Tiene la obligación de declarar, ¿ya? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta aquí estos dos conceptos, lo que va a ser la categorización y también lo que va a ser la permanencia para nosotros. Aquí hay un punto muy importante que les quiero compartir, que algunos colegas también están teniendo algún inconveniente al momento de poder realizar la declaración del impuesto a la renta y va a ser por el siguiente detalle. Si yo pertenezco al régimen RIMP emprendedor o también negocio popular, nos vamos a dirigir por un momento al capítulo número 4, donde nos habla la ley de régimen tributario interno sobre el régimen simplificado para emprendedores. Tanto régimen RIMPE como también régimen RIMPE negocio popular. Nos vamos a dirigir aquí al artículo 97.4, el cual nos dice lo siguiente. Exclusiones del régimen. No podrán acogerse al régimen regulado en el presente capítulo los sujetos pasivos que realicen y o registren en su RUG al menos una de las siguientes actividades. Tenemos prestación de servicios profesionales, que son tomados en cuenta tanto por personas naturales y también tenemos por las sociedades. Mandatos y representaciones. Comisionistas. Tenemos el sector del transporte, a excepción del sector del taxismo. Actividades agropecuarias no pueden tributar como régimen RIMPE. Ya pude observar dentro del chat que tenemos una pregunta de agropecuarios y está dentro del RIMPE. También tenemos arrendamiento de bienes inmuebles, como también tenemos el arrendamiento de bienes muebles. Entonces, como podemos observar aquí, una pregunta que me la acaban de hacer por interno, me dicen Juan Carlos, ¿y el artesano pertenece al régimen RIMPE o al general? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué régimen pertenece el artesano? Vamos a ver dónde está la base legal. Aquí en el mismo artículo 97.4 nos va a decir lo siguiente a nosotros. No podrán acogerse al régimen RIMPE los sujetos pasivos calificados como artesanos.
Y esto no está aquí dentro de este capítulo en este año. Los artesanos son régimen general durante el año 2024 en adelante. Entonces, es decir, que si usted tiene su cliente que es artesano, que todavía tiene las notas de venta con la leyenda de RIMPE Negocio Popular, usted tiene que declarar como régimen general. Y una pregunta que también me la acaban de hacer ahorita dentro del chat interno de Zoom. Me dicen, pero Juan Carlos, yo escuché de la declaración mixta. Recordemos lo siguiente. La declaración mixta que lo pudimos observar hasta el año 2023 va a ser muy importante que ustedes puedan conocer que las personas que pueden hacer esta declaración son aquellos que perciban ingresos por dividendos, enajenación de derechos de capital o también cuando perciban rendimientos financieros. Es decir, que una persona natural que reciba cualquiera de estos tres ingresos tienen que declararlos como régimen general. No obstante, la percepción de este tipo de ingresos no es causal para la exclusión del régimen RIMPE, que es muy importante que nosotros podamos conocer. Entonces, es decir, que si usted tiene o ha emitido una factura como honorario profesional o como comisionista, todos los ingresos de esta actividad, usted tendrá que tributarlo como régimen general. Aquí ya no podemos tomar en cuenta de que yo quiero atribuir una parte RIMPE y otra parte régimen general, salvo el caso de lo que es relación de dependencia y también de lo que son los dividendos, enajenación de derechos y también los rendimientos financieros. Pero podemos observar aquí, dentro de la resolución que estamos tomando en cuenta en nuestra presentación, tenemos en la NAC 24 número 27, donde nos habla a nosotros de cuáles son nuestros calendarios de presentación respecto del régimen RIMPE, como también del negocio popular. Observemos aquí lo que nos dice la normativa. Régimen RIMPE, emprendedor sociedad. Se mantiene el noveno dígito durante el mes de abril para entregar el formulario 101. En el caso de lo que son personas naturales, emprendedor o también persona natural que tiene la consideración de ser un negocio popular, va a ser desde el primero de número que tenemos en nuestro noveno dígito en el RUC. Es decir, que comenzamos con el 10 de mayo del año 2026. Tenemos dígito cero que finaliza el día 28 de mayo. Pero cuando hablamos nosotros de lo que son los régimen RIMPE, ¿qué tipo de actividades podríamos poner nosotros a un emprendedor y a un negocio popular para que podamos entender en este ejemplo? ¿Qué tipo de actividad sería para nosotros? Yo voy a poner aquí unos ejemplos de negocio popular. Cuando hablamos que son de actividades comerciales y también son servicios. Entonces, en el caso de comerciales, vamos a poner aquí un bazar, un centro de cómputo, un local de copias, ¿ya? Me dice Juan Carlos, también pongámosle aquí a las tiendas, le vamos a poner aquí a las tiendas, ¿ya? Servicios, ¿qué será para nosotros un servicio? Le voy a poner aquí una mecánica, le vamos a poner aquí una lavandería, servicios diversos, ¿ya? A esto nos habla a nosotros que debemos de poder reconocer al momento de que sea un emprendedor o también un negocio popular. Pero si yo como negocio popular estoy emitiendo facturas por arrendamientos, por honorarios, por comisiones, ¿qué pasaría con estas facturas si yo soy negocio popular? Yo tengo la leyenda, está dentro del certificado del RUC, está dentro de lo que es el facturador del SRI, me aparece como negocio popular. Pero si yo emití facturas como estos tres rubros, ¿cómo va a ser nuestra declaración? Todo se debe de tributar como régimen general. Régimen general es la condición que nos dice a nosotros la normativa para que nosotros podamos observar. Pero aquí va a haber un punto muy importante que nosotros debemos de poder conocer aquí. Cuando hablamos nosotros de lo que es el emprendedor y también el negocio popular, había una pregunta que me la realizaron el día de hoy.
Juan Carlos, yo soy negocio popular. Y aquí vamos a poner aquí una escala de tiempo para que me pueda entender este ejemplo, ¿ya? Tenemos el mes de enero en adelante. Vámonos para acá. Vamos a llegar hasta el mes de diciembre nosotros para esta explicación. Donde en este caso yo digo, la persona como negocio popular entregaba notas de venta. 500 al mes, 100, 400, 1500, 5000. Y podemos observar ahora lo siguiente. La persona entrega en el mes de junio una nota de venta por $13,000. ¿Qué pasaría con esta persona que era negocio popular y sobrepasa el monto de los $20,000? Sus aportes aquí. ¿Cómo será la declaración de esta persona? Tiene que ser como emprendedor. Exactamente, ¿ya? Forma de declaración. Entonces, al momento que una persona pasa de los $20,000, tiene que declarar como emprendedor. Y aquí va la parte interesante de esto. ¿Y ahora qué pasa si es que el señor ha seguido emitiendo facturas desde el mes de julio, notas de venta? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Acá le voy a poner $1,000 mensuales. ¿Qué dicen ustedes sobre estos 6 meses? ¿Conservará las notas de venta o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conservará las notas de venta por todo el año? Nosotros debemos de poder conocer lo que nos establece la normativa. Recordemos que el capítulo del régimen RIMPE a nosotros nos habla de un tema muy interesante que se está dejando a un lado al momento de hacer lo que son las correspondientes declaraciones. Una persona natural que se acoge a lo que es el RIMPE, si esta persona sobrepasa el monto de los $20,000 dentro del transcurso del año, esta persona a partir del mes siguiente tiene que facturar con IVA 15%. Y esto no es que es del año de 2025, esto viene desde el año 2024. Es decir, que usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente, de decir, yo tengo como negocio popular el monto de, vamos a sumar aquí este monto desde enero al mes de junio. ¿Cuánto ha sido para nosotros? 20,500. Como emprendedor, ¿cuánto tenemos de ingresos nosotros? Sumamos los 6 meses restantes. ¿Cuánto ha sido el total de ingreso? Pero aquí vamos a poner total de ingreso, pero ¿de qué capítulo? Régimen RIMPE. Aquí hablamos de un ingreso global. Es decir, que esta persona tendrá que hacer su declaración, pero por el valor de $26,500, sumando todo el año. Es decir, tenemos la parte de negocio popular y también tenemos la parte de emprendedor. Entonces, es decir, que una persona o también un contribuyente, que cuando nosotros hablamos de este concepto sobre lo que van a ser los montos, hay algunos colegas que me están colocando por interno, Juan Carlos, y si yo no hice este desglose del IVA, ¿habrá algún contingente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá contingente o no? ¿Qué me dicen en esta noche de actualización? ¿Habrá o no habrá un contingente en esta declaración de este contribuyente? Como les decía, recordemos que la normativa es clara al momento de dar sus definiciones. Entonces, es decir, que usted aquí podría tener un contingente o también un llamado de atención al momento de los cruces de información. Recordemos que si usted entrega notas de venta, entrega facturas electrónicas, ya se cruza de manera general y también de manera automática. Vamos a ver aquí, me están preguntando dónde encontramos este cambio que nos acaban de comentar el día de hoy en esta charla de tributarios Ecuador. Voy a compartir aquí una parte del artículo 221 del reglamento donde nos dice lo siguiente. A ver, señores contribuyentes, tomemos en cuenta esto. Usted como negocio popular, ya sabe que usted tiene los ingresos respecto de los montos hasta los 20,000. Pero claramente nos dice la normativa lo siguiente. Si en el transcurso del ejercicio fiscal corriente el contribuyente negocio popular obtuviere ingresos superiores a los $20,000,
aquí está el monto, deberá actualizar su RUC para realizar declaraciones según el régimen que le corresponda y deberá grabar la tarifa del 15% del IVA en sus ventas. Y aquí va la parte que me están preguntando. Sin perjuicio de la posibilidad que la administración tributaria lo haga de oficio, con base a la información que reposa dentro de las bases de datos de la administración tributaria. Y aquí, recordemos, ¿de quién era la responsabilidad de cómo tenemos que tributar nosotros? ¿De la administración o esperamos que la administración lo haga de oficio? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién le corresponde la responsabilidad en esta noche de actualización? Al contribuyente, por lo cual usted no puede esperar que la administración tributaria le diga si es que usted desglosa o no desglosa el IVA. ¿Dónde le encontramos este concepto, Juan Carlos, de la, de lo que somos ahora nosotros responsables? En la disposición general número 2 respecto de la ANAC 24 número 27. Entonces, de esta manera va a ser muy importante que usted pueda conocer en esta noche de actualización, antes de hacer la declaración del impuesto a la renta de un RIMPE, negocio popular o también de un emprendedor, tomar en cuenta lo que nos dice la normativa respecto de lo cuáles son los montos que debemos de poder conocer nosotros. Es decir, que de la mano, una persona que ya cumplió la permanencia como emprendedor, ya pudimos ver en el ejemplo, tiene que declarar como régimen general. Pero Juan Carlos, yo no he sabido que el SRI cambió esta normativa. Recordemos que usted tiene el certificado del RU, que también lo pueden consultar. Otra pregunta que me hacen, Juan Carlos, yo tengo todavía el catastro del régimen RIMPE. ¿El catastro, cuántas veces creen que ha sido actualizado el catastro de los emprendedores y negocios populares? Yo puedo decirte que desde el 2022 a la fecha, creo que ha tenido siquiera creo que son unos 15 cambios de contribuyentes que han ingresado y también han salido. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hemos observado con Marlon que hay algunos contribuyentes que están tomando en cuenta una regla de manera errónea. Recordemos que el negocio popular, hasta el año 2023, ¿cuál era el monto que pagaban ellos por impuestos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuánto pagaba una persona como negocio popular? Tenemos el monto de los 60 dolaritos, ese es lo que se pagaba como monto máximo, pero siempre y cuando sus ingresos eran hasta el monto de 20,000. Pero ¿qué es lo que nos dice ahora la normativa a nosotros? A ver, señores contribuyentes, usted si es negocio popular, usted tiene que tomar en cuenta que su declaración va a ser en función de los ingresos, no es que usted no va a pagar ningún valor. Es decir, que nosotros tenemos una tabla para negocios populares. Las personas que tienen ingresos de 0 a 2,500 no van a pagar ningún impuesto, pero las personas, de acuerdo a lo que es la progresividad, si tenemos ingresos de 2,500 dólares un centavo, hasta los 5,000 tenemos que pagar los 5 dólares. Tenemos aquí un contribuyente que tiene ingresos de 15,000 un centavo hasta el monto de los 20,000. El pago va a ser de 60 dólares. El día de hoy me pasaba con un contribuyente un caso dentro de un grupo que decía que el señor no quería pagar los 5 dólares. ¿El SRI le podrá perdonar los 5 dólares? ¿Qué dicen ustedes? Él tenía una facturación de 3,000 dólares y él decía que no quería cancelar tampoco los 5 dólares. ¿Le podrá perdonar la administración tributaria estos 5 dólares? En este caso, no. ¿Ya? Entonces debemos de poder conocer lo siguiente, que va a ser muy importante que nosotros tengamos claro. La administración nos dio a conocer aquí una tabla tanto para régimen RIMPE como también para negocio popular. Ya podemos observar que aquí el contribuyente al momento de hacer su declaración, ¿qué información va a tomar en cuenta? Recordemos que un contribuyente tiene que llevar también lo que es su registro de ingresos y su registro de gastos para efectos de la declaración del impuesto a la renta. Pero aquí va algo muy interesante que nosotros debemos de poder conocer. El régimen RIMPE. ¿Sobre qué tiene que tributar el RIMPE? Sus aportes. ¿Sobre qué tiene que tributar aquí el régimen RIMPE? Sobre el total de los ingresos de la actividad económica. ¿Ya? Entonces aquí hablamos, sea negocio popular o también emprendedor,
va a tomar en cuenta este modelo de declaración. Entonces yo voy aquí a ubicar aquí un ejemplo. Si yo digo como contribuyente, yo tengo que tomar en cuenta lo que define aquí la normativa tributaria, es decir, que si yo tengo ingresos de $18,000, ¿cuál va a ser mi impuesto a pagar? ¿Sus aportes? ¿En qué rango me encontraría yo como contribuyente con ingresos de 18,000? ¿Cuánto tendré que pagar de impuesto? El valor de $60. Miremos aquí en el caso de un negocio popular. Vamos a poner aquí, impuesto a pagar. Vamos a ubicar si es cierto esto. Vamos aquí a buscar un poco de Excel intermedio. Este monto en la tabla. Miremos cuánto nos dice de impuesto que tenemos que pagar. A ver, nos dice a nosotros. Buscar BG6, columna número 3. Allá. Ya. Hay que tomar en cuenta aquí para nosotros. Esta persona, ¿en qué rango se va a encontrar? Vamos aquí a sacar el primer ejemplo. Esta persona se encuentra en el primer rango. Es decir, que tenemos que ubicar nosotros como contribuyentes al momento de establecer cuál es este monto que nos define la misma normativa para que nosotros podamos detallar estos ejemplos al momento de nuestra presentación. Es decir, que si una persona natural está tomada en cuenta dentro de lo que es la actualización, una de las consideraciones que nosotros debemos de poder conocer, que dentro de nuestro registro de ingresos y de gastos, los contribuyentes tanto de negocio popular como también de emprendedor tienen que tomar en cuenta como principal regla los ingresos en total, es decir, ingresos menos descuentos, menos devoluciones. Y aquí va a ser algo muy importante que al momento que nosotros ya tenemos nuestra definición de quiénes son los negocios populares, también lo que son los emprendedores, podemos observar aquí que el contribuyente, al momento de poder tomar en cuenta esta escala que nosotros queremos observar, la persona se encuentra en el sexto lineal de la tabla. Es decir, que por estar como contribuyente aquí, observamos que la persona natural tiene que pagar el monto de los $60. Y aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si yo soy emprendedor, soy negocio popular, ¿podré aplicar aquí la rebaja de gastos personales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos aplicar o no? En este caso, el emprendedor o negocio popular, aquí voy a poner entre amarillo y rojo, no tiene derecho a gastos personales. ¿Ya? Eso debemos de poder conocer nosotros. ¿Y dónde vamos a encontrar aquí este capítulo que un colega me dice por interno, Juan Carlos, ¿dónde está lo de los gastos personales? Porque yo ya envié el anexo y no me está validando. De momento yo les compartí una resolución, la resolución NAC 24 número 27. Ahí vamos a encontrar lo que es el término o el tiempo para que ustedes puedan saber cuáles son las condiciones que nos permite la misma normativa. ¿Ya? Entonces, es decir, que una persona que ya tiene esta consideración de tomar en cuenta lo que son los anexos, los famosos anexos AGP. Ahora tenemos que llevar nosotros a cabo ahora en nuestra declaración cómo va a ser en el caso de que una persona tenga $18,000 de ingresos. Nos vamos primero para nuestro formulario 102. Recordemos aquí lo siguiente. Si yo digo, yo tengo aquí el monto de los ingresos que son los $18,000. Y yo tengo aquí un impuesto de los $60. ¿Cómo tenemos que presentar en el formulario 102? ¿Lo presentamos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo presentamos o no? ¿Ya? Y aquí vamos a tomar en cuenta, verán, una persona como negocio popular tiene que presentar en el casillero 611 el ingreso. Entonces digo aquí, tengo el monto de los $18,000. Voy aquí a tomar como ejemplo lo que son 18,000. ¿Ya? Entonces aquí digo en este caso, la persona tiene que reportar los $18,000 que recibió durante todo el año. Pero Juan Carlos, aquí me está haciendo tributar como régimen general. Ustedes al momento que van a tener el total del formulario, ¿qué les va a parecer a ustedes? $18,000
en relación como que fueran régimen general. Y vamos a tomar en cuenta aquí que vamos a llegar nosotros a una base imponible, es decir, que cuando ya se aplica a todos los ingresos y también de acuerdo a todos los montos que tenemos, sumando el casillero 749 más el casillero 769, podemos observar que vamos a llegar nosotros a una base. Y esta base que nosotros debemos de poder conocer en esta noche de actualización. ¿A dónde nos obliga a conocer lo que establece la normativa? Que tenemos aquí una base de régimen general y aquí es donde nosotros nos comenzamos a preguntar, pero el formulario yo sé que tengo que tributar como régimen RIMPE. Entonces, para esto, cuando hablamos del régimen RIMPE, negocio popular, tenemos que ubicar los ingresos dentro del casillero 765, donde nos dice aquí. Señor contribuyente, usted como negocio popular, le vamos a hacer aquí en color negro, en rojo, tiene que tomar en cuenta los $18,000. Y el casillero 765, ¿qué es lo que va a hacer en el formulario 102? Le va a restar a usted, es decir, que le va a dejar en la base imponible cero al momento de poderlo presentar. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Siguiente regla. Como recordemos, como usted no tiene derecho ni a lo que es la rebaja de gastos personales, ni tampoco lo que son exoneraciones, ni tampoco en este caso, si es que yo, un ejemplo, yo soy casado y quiero aplicar algún valor en razón de lo que es la deducción por sociedad conyugal. Entonces, en este caso, yo voy a esconder todo lo que dice el formulario 102 y me voy a quedar aquí, dentro del grupo del resumen impositivo. Y podemos observar en la parte inferior, donde tenemos lo que son los impuestos únicos. Voy a esconder aquí todo lo que son impuestos únicos. Y me voy a quedar aquí con lo que tenemos que reportar en nuestro régimen RIMPE. Es decir, que al momento que usted ubica en el casillero 765, este monto se va a ir automáticamente respondiendo a las preguntas. Para el periodo sujeto al régimen RIMPE, se encuentra, aquí va, esto ya aparece sí, al momento que usted respondió a las preguntas de perfilamiento. ¿A qué categoría pertenece? Al negocio popular. Requiere efectuar la declaración y pago como negocio popular siempre y cuando no sobrepase el monto de los 20,000. Le colocamos sí. Base imponible del régimen RIMPE. Tenemos el monto de los 18,000. ¿Cuánto tenemos que pagar de impuestos a sus aportes? 60 dolaritos, como me dice Elizabeth. Exactamente. En este caso, si es que por alguna razón le hicieron una retención, siendo negocio popular, también la puede detraer del impuesto. Ahora, estos 60 dólares, Juan Carlos, me pregunta por interno, ¿lo podemos diferir a 24 meses? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo podemos diferir o no? ¿Ya? Entonces, es decir, que si usted como contribuyente pertenece al negocio popular, tenemos que observar estos tres casilleros. Pero aquí vamos a observar un cambio que les quiero compartir en este momento. Nos vamos por un momento a la ley de régimen tributario interno. Y en el caso de que yo sea un negocio popular que tengo empleados, ¿me podré descontar esta consideración o no? ¿Qué dicen ustedes? Si soy un negocio popular, ¿me podré descontar o no? ¿Qué nos dice aquí a nosotros el capítulo del artículo 97.3? Donde claramente nos dice, a ver, señores contribuyentes, dentro de este régimen RIMPE, negocio popular, se considera a los contribuyentes que no sobrepasan el monto de los 20,000 dólares. Pero aquí tenemos una nueva regla que ustedes van a poder aplicar. Por estos ingresos brutos se podrán entender a los ingresos grabados percibidos por el sujeto pasivo menos que descuentos, devoluciones, y acá tenemos la nueva integración, y sueldos a sus empleados, por si acaso, afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Pagados por quién? Solo por los régimen RIMPE Negocio Popular. Entonces volvamos acá a nuestro ejemplo. Es decir, que si usted toma en cuenta ahora, yo digo, yo tengo un bazar y tenemos aquí la base para este impuesto. Digo, ¿cuánto es? El ingreso, los 18,000. Como yo sé que ahora tengo un empleado,
¿Cuánto, y si yo le estoy pagando el sueldo básico, cuánto será de sueldo al año? ¿Cuánto será de nuestro sueldo al año? Por el año 2025. Si yo tengo un empleado y el empleado ha trabajado durante todo el año, ¿cuánto será para nosotros? 470 por 12. Vamos a tomar en cuenta aquí la base para RIMPE, negocio popular, ¿de cuánto va a ser para nosotros? 18,000 menos 5,640 nos dio el valor de 12,360. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar estos 5,640 en el formulario 102? Esto solo aplica cuando yo tenga empleados en relación de dependencia. Esto no aplica para la afiliación voluntaria del contribuyente, por si acaso. ¿Ya? Nos vamos aquí a la parte del formulario, en la parte de intermedio. Tenemos aquí un nuevo casillero donde nos dice sueldos y salarios sobre los que se ha aportado al Seguro Social. Nos vamos para acá. Digo, los 470 por 12. Entonces, este monto que vamos a aplicar aquí de este casillero 650, ¿qué es lo que va a hacer en el formulario al momento de poderlo presentar? Vamos aquí a ubicar con un color verde y un rojo. Donde nos dice ahora, si usted tiene afiliado a empleados en relación de dependencia. Al momento que usted ubique en el casillero 197, le va a restar en línea el formulario los 5,640, donde ahora tenemos un monto de $12,360. Si estamos en este monto, ¿cuánto tenemos que pagar nosotros? El monto de $35. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en nuestro ejemplo, si ustedes aplican de manera correcta lo que define la normativa, vamos a poder tomar en cuenta en nuestra presentación al año 2025. Pero en este caso, Juan Carlos, yo soy un local de costura. Le voy a ubicar aquí en el lado derecho. Vamos aquí a ubicar un local de costura que me están preguntando ahorita. Me dice Juan Carlos, tenemos ingresos por $19,500. Tengo dos empleadas. ¿Me podré descontar o no? Apoyémosle aquí a la colega que me ha preguntado por interno esto. ¿Se podrá descontar o no? Tiene dos empleadas. ¿Cuál va a ser el monto del ingreso? 19,500, pero para efectos de RIMPE. Ella dice, yo tengo dos empleadas. En el ejemplo me ha puesto que están afiliadas por $500 todo el año. Serían más $500 por 12 meses y esto multiplicado por 2. ¿Cuánto es en nuestros sueldos? 19,500 menos los $12,000. ¿Cuánto ha sido la base para el régimen RIMPE? El valor de 7,500. Ubicamos aquí estos datos. Los 19,500, descuento lo que yo le pagué a la empleada. ¿Cuánto fue para nosotros? 12,000. Miramos aquí. ¿Cuánto tiene que tomar en cuenta de base? $6,000. Si estamos aquí en el primer rango, ¿cuánto tendrá que pagar ella? $15. Entonces, como ustedes pueden aquí tomar en cuenta en nuestra presentación, esta consideración solo aplica para el negocio popular, mientras que el emprendedor tendrá que pagar de acuerdo a sus ingresos y también de acuerdo a sus exoneraciones que aplique bajo la normativa. Entonces, voy a ubicar aquí. Esto va a ser para nosotros la presentación del negocio popular y también tenemos del emprendedor. Vamos a sacar aquí una copia para el emprendedor. Cuando nos habla del emprendedor, aquí vamos a hacer el ejemplo de una persona natural. Ahora les voy a poner aquí una pequeña regla. Si nosotros como contribuyentes, me voy a olvidar aquí del local de costura por un momento, y yo digo aquí, yo tengo ingresos por $180,000. ¿Cuánto tendré que tomar en cuenta de impuesto? Entonces, al momento que llenamos el formulario 102. Igual vamos a tener que reportar en el casillero 611, es decir, los $180,000, pero los costos y gastos van a ser un ejemplo aquí en este caso netamente informativos, 5,640 en este caso del empleado. ¿Cuánto me queda a mí? Nos vamos para nuestra presentación. Descuento el valor de los $18,000. Y aquí podemos observar nosotros que yo aquí ya no aplico lo que son los empleados. Es decir, que en el formulario 102, al momento de poder presentar, ahora yo tengo que pagar sobre estos $180,000. ¿Qué impuesto? Acudimos otra vez aquí a la tabla de régimen RIMP, donde yo tengo aquí el monto de los $180,000. ¿Qué es lo que nos hablaba la normativa a nosotros? Tenemos que descontar. ¿En qué rango se encontrará aquí esta persona al momento de nuestra presentación?
Aquí voy a ubicar un número para que tengamos idea de esto, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Esta persona se encuentra en el noveno lineal, es decir, que esta persona va a descontar lo que es el valor de 100.000, un centavo, y por estar en ese rango, ¿cuánto le corresponde pagar a esta persona? El monto de los 1.047,50 centavos. Y sobre el excedente, ¿cuánto tendrá que pagar? El valor de el 1,75%. Es decir, ¿qué de impuesto esta persona tiene? 2.447,50 centavos. Tomamos en cuenta aquí, 2.447,50 centavos. Entonces, en este caso, si yo tengo un contribuyente que es de régimen, pero esta persona tiene pérdida de la actividad, para el régimen RIMPE, recordemos que tenemos que tributar sobre los ingresos. A pesar de que usted tenga pérdida en la actividad económica, tenga más gastos que ingresos, aquí recordemos que hablamos de un impuesto sobre los ingresos netos del contribuyente. Y vamos a tomar en cuenta aquí la siguiente regla. Cuando hablamos del emprendedor, que también pude observar un caso muy interesante el día de hoy. Verán. Una colega me escribió hoy en la mañana y me decía lo siguiente. ¿Sabe qué, Juan Carlos? Yo soy obligado a llevar contabilidad. Así de esta manera. Contabilidad. Y la colega tenía dígito número 1. Es decir, que declara hasta el día 10, que es el día de hoy. Resulta que la colega tenía en su estado de resultados el monto de $480.000 y tenía de gastos el valor de 80.000. Resulta que ella tenía en el certificado del RUC que todavía era régimen RIMPE emprendedor. ¿Qué creen que pasa con esta colega? Sus aportes. Y ella me decía, Juan Carlos, tengo que pagar el impuesto a la renta sobre $400.000. Y yo soy régimen RIMPE emprendedor. ¿Cómo tengo que hacer la declaración? Para esto, para poder absorber aquí esta consulta, porque yo sé que ustedes durante este mes de marzo se van a topar con algunos casos de contribuyentes que han sobrepasado los montos. ¿Qué nos dice la ley de régimen tributario interno en su artículo 97.6? Donde claramente nos dice sobre las tarifas. Entonces, en este caso, el emprendedor tiene aquí el monto del 2% como fracción excedente. Y claramente nos dice aquí, si al cierre del ejercicio fiscal el contribuyente hubiere tenido ingresos brutos superiores a los $300.000, tendrá que declarar y pagar el impuesto conforme el régimen general. Entonces, en este caso, no esperemos que la declaración nos diga cómo tenemos que tributar, sino que esto ya tiene que estar anticipadamente. Yo me acuerdo que la colega me decía, pero yo escuché que se podía tributar sobre el valor excedente el 2%. Entonces, en este caso, si es que yo no aplico de manera correcta, me toca irme de aquí automáticamente a lo que dice el artículo 36. Aquí vamos a tomar en cuenta, solo multiplicándole por el 25% en relación, tendría un impuesto casi de $100.000 como régimen general. Y la colega me decía, pero ¿sabe qué, Juan Carlos? Tenemos el impuesto, pero yo solo preveí $6.000 para pagar de impuesto a la renta y es lo que tenemos en la cuenta del contribuyente. Entonces, al momento que ya no le acepta y resulta que estos 480.000 estaban en facturas electrónicas. Y ella me decía, Juan Carlos, ¿habrá algún oficio que el contribuyente pueda ingresar al SRI para que le dejen tributar como régimen RIMPE? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos aplicar o no? Mediante un oficio. ¿O ya será único ya? Aquí hablamos por una sola vez. Ya no podemos cambiar nosotros porque esta regla ya se vino dando a conocer durante el año 2024, año 2025. Recordemos que el contribuyente es responsable de sus correspondientes declaraciones, ¿ya? En nuestro primer tema. También hay una pregunta que también nos han realizado con Marlon el día de hoy respecto de los famosos dividendos. Cuando hablamos de los dividendos, ¿quiénes nomás distribuyen dividendos? Sus aportes. ¿Quién distribuye dividendos?
las sociedades con fines de lucro. ¿Ya? Exactamente. Entonces vamos a tomar en cuenta aquí, de acuerdo a esta explicación que les voy a compartir. Nosotros tenemos que separar en dos reglas los dividendos que surgieron a partir del 1 de enero del año 2025. Y aquí les vamos a poner desde y hasta los que se distribuyeron hasta el 31 de agosto del año 2025. Y tenemos aquí otro grupo. ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Cuál es la leyenda, cuál es la ley que trajo este cambio de los dividendos? Para poder adjuntar aquí mi presentación. Verán que esto va a ser, va a quedar grabado dentro de YouTube para que lo podamos revisar. ¿Cuál es la ley que trajo el cambio para los dividendos? Me dicen aquí, Juan Carlos, la ley de transparencia, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hacer nuestra declaración del impuesto a la renta, si yo tengo dividendos, yo tengo que analizar en dos periodos de tiempo, donde nos dice aquí la normativa. A ver, señores contribuyentes, al momento que ustedes van a reconocer los dividendos en las declaraciones del impuesto a la renta, tienen que tomar en cuenta aquí que los dividendos que formaron parte desde el 1 de enero al 31 de agosto, el ingreso grabado, ¿cuánto va a ser para nosotros? Del 40%. Y si de una persona natural que percibe un ingreso exento, también tenemos que reportarlo en el formulario 102. Tenemos el 60%. Pero de acuerdo a la ley de transparencia, ¿existirá ingreso agravado e ingreso exento por estos dividendos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá o no habrá aquí? Ingreso agravado, ingreso exento. ¿Ya? Aquí vamos a tomar en cuenta esta regla que les voy a poner, ¿ya? Si el primer grupo ya nos dice aquí que tenemos un ingreso exento y un ingreso agravado, cuando hablamos del segundo grupo, es decir, de los dividendos que las personas naturales percibieron a partir del 1 de septiembre del año 2025, se va a tomar en cuenta como un dividendo sujeto al impuesto único. Es decir, que este dividendo solo por una sola y única vez va a tributar. Les comento esto porque justo hoy en la mañana también me decía otra colega que el contribuyente quería pedir devolución de esta retención del impuesto único. Entonces recordemos aquí la principal característica, que este dividendo en la declaración del impuesto a la renta del ingreso no forma parte de la renta global al momento de declarar renta global, ¿ya? Recordemos la siguiente condición. Voy a abrir esto aquí en una parte, ¿ya? Nosotros como contribuyentes también tenemos una retención aquí en este 40%, la cual se va a poder detraer del ingreso grabado. También tenemos aquí una retención en el caso del dividendo que es sujeto al impuesto único. La principal característica, que esta retención sí es sujeta de devolución, mientras que para la retención a partir de estos nuevos dividendos no es sujeta de devolución. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo quedaría nuestro ejercicio. Entonces, es decir, que si usted percibe dividendos como persona natural, ¿cuál va a ser el requisito obligatorio que usted debe de tener aquí como contador o como asesor antes de hacer el impuesto a la renta? Aquí existe una característica muy interesante de los dividendos que usted tiene que tomar en cuenta. Son dos. ¿Quién me puede ayudar con la primera? Antes de hacer dividendos de persona natural, ¿cuál creen ustedes que es este requisito obligatorio? Que se encuentre dentro de las correspondientes declaraciones de la compañía. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta lo que son las actas de junta, ¿ya? Acta de junta. De esta manera. Pero ¿dónde vamos a ir con este ejemplo? Ahora, si yo, Juan Carlos, soy una persona natural que percibí dividendos, entonces vamos a poner aquí una distribución. De acuerdo al acta de junta, la persona durante el 29 de marzo del año 2025 recibió de dividendos el monto de $80,000.
Sobre estos 80.000, tributariamente en esta fecha, tenemos el ingreso grabado del 40% por 40%, ¿ya? Y tenemos el ingreso exento, el valor de los 48.000 dólares. Recordemos que estos 32.000 dólares, de acuerdo a la normativa, teníamos que tributar y generar de acuerdo a la tabla de una resolución del año 2020, la número 13, la cual nos decía a nosotros, ¿cuál sería el monto de la retención sobre estos 32.000 dólares? Yo para mi ejemplo le voy a poner aquí 3.000 dólares, ¿ya? Es decir, que usted al momento que va a entregar estos dividendos en el formulario 102, esta base que usted la va a entregar en la base de dividendo y también la retención debe de informarse en el formulario 102. Ahora voy a tomar aquí en cuenta el siguiente ejemplo. Tenemos aquí de la misma persona que recibió el 15 de diciembre del 2025 otra distribución de dividendos. Tenemos aquí otra acta de junta. En este caso, la compañía le ha distribuido 80.000 dólares. Recordemos que de acuerdo a la ley de transparencia, esta persona tenía para poderse restar lo que es la franja exenta. ¿Cuánto es la franja exenta para nosotros en dividendos? Sus aportes son tres salarios básicos unificados. Es decir, tenemos el monto de los 1.410 dólares más 470 por 3. Encontramos aquí nuestra base, la base de dividendo, donde tenemos menos 1.410. Es decir, que usted al momento que va a hacer la declaración del impuesto a la renta también tiene que informar todo lo que se encuentra dentro del acta de junta y también si es que la compañía aplicó lo que es la franja exenta. Recordemos que ahora los dividendos, que ya tienen que tributar de acuerdo a este impuesto único. ¿Cuál sería aquí la tarifa de una persona natural? Sus aportes. ¿Cuál sería aquí la tarifa ya aplicada ya? La tarifa única del 12%. Entonces vamos a observar aquí, por 12%. Me van a decir, Juan Carlos, pero está bastante alto lo que va a pagar el contribuyente, 9.430 dólares. Es decir, que usted al momento que va a llenar en el formulario 102, tiene que tomar en cuenta, sea la una distribución o también sea la segunda distribución dentro de la renta global y también dentro de lo que va a ser los campos informativos al momento de nuestra declaración. Entonces, ¿cómo quedaría aquí en nuestra presentación? Voy a eliminar aquí estos campos para mi ejemplo. Y voy a copiar aquí el ejercicio que acabamos de hacer sobre los datos que ustedes van a poder obtener. Donde yo digo ahora lo siguiente. Si yo tengo aquí una distribución de dividendos, tenemos que tomar en cuenta que los requisitos que establece la normativa en sus formularios, usted también los debe de poder conocer. Aquí tenemos. Nos vamos a ubicar dentro del grupo de lo que nos dice dividendos recibidos por sociedades residentes. Voy a ubicar aquí con un poco más grande. ¿Cuál es el monto que yo percibí de dividendos? El monto de 32.000 dólares como ingreso grabado y también tenemos los 80.000 dólares. De esta manera, entonces decir que yo tengo 112.000 dólares de acuerdo a los ingresos. ¿Y qué es lo que me dice aquí la normativa? Pero Juan Carlos, pero estos 112.000 dólares dentro de la base imponible me van a hacer pagar impuesto a la renta. Entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta como requisito que si observamos aquí las bases, vamos a abrir aquí el formulario para que podamos mirar todo lo que podemos tomar en cuenta, ¿ya? Donde yo digo aquí, la base imponible grabada que me va a aparecer en el formulario son los 180.000 dólares, perdón, los 112.000 dólares. Pero en este caso, Juan Carlos, al momento que yo tengo la declaración de mi contribuyente que percibió dividendos, ustedes se pueden dar cuenta que al lado derecho ustedes no pueden atribuir ningún gasto. Es decir, que solo el dividendo tiene un efecto neto al momento de poderlo presentar. Y en este caso, Juan Carlos, pero si yo voy a calcular el impuesto a la renta de 112.000, en el formulario me está apareciendo que tengo que pagar casi como 30.000 dólares de impuesto. Eso le va a dar a conocer a usted dentro de lo que es la base imponible y le calcula automáticamente el impuesto.
Pero nosotros para que podamos disminuir esta base del dividendo, porque recordemos que tenemos una primera base y también tenemos un dividendo de acuerdo al impuesto único. Tenemos aquí este dividendo. El formulario trajo un cambio para usted, donde nos dice, usted tiene que declarar los dividendos de acuerdo al impuesto único. Vamos a hacer aquí un poco más grande con otro color para que podamos observar aquí lo que voy a colocar. Si yo digo aquí, en el casillero 655, la normativa me habla de lo que son los dividendos locales de acuerdo al impuesto único, donde yo tengo que restar lo que fue con la aplicación de la nueva reforma. Son los $80,000. Tenemos aquí nuestra primera parte, ¿ya? Entonces, es decir, que el casillero 655, ¿qué es lo que va a hacer para usted? Va a restar, entonces, por lo cual usted tendrá que tributar sobre los $32,000 como régimen general y sobre los $80,000 como impuesto único. Entonces, aquí, quisiera ver a alguien que me pueda ayudar. ¿Cuánto es el impuesto a la renta por los $32,000 que vamos a aplicar nosotros? Sus aportes, impuesto de régimen general. ¿Cuánto será para nosotros? De acuerdo al régimen general que yo tendría que tributar. ¿Cuánto es el valor del impuesto? Si alguien me podría dar el aporte. ¿Cuánto sería para nosotros? ¿Alguien que me dé calculando? Ya, entonces para esto tenemos que tomar en cuenta aquí la tabla de impuesto a la renta, es decir, que tenemos el monto de los $112,000. Buscar B, punto y coma. Vamos a ver cuánto nos toca pagar de impuesto aquí en este caso de este contribuyente. Listo. Entonces aquí tenemos la base imponible menos la fracción básica. Aquí ya tenemos aquí nuestra primera aportación. Digo, yo tengo aquí un exceso de 3,180. Ahora, ¿cuánto tenemos que pagar por estar aquí en este rango? Podemos observar que estamos en el último rango de la tabla. Entonces, podemos aquí tomar en cuenta que el formulario, de acuerdo a lo que estamos dando a conocer aquí, al momento que resta en el casillero 832, le va a pasar lo que usted tiene en el casillero 769. Es decir, que usted sobre los $32,000 tiene que descontarse lo que es el valor de los 26,422. Por estar en este rango, ¿cuánto nos correspondería pagar dentro de la tabla? Nos vamos a ubicar aquí dentro del último lineal. Y nos dice que tenemos que pagar 1,398. Ahora, sobre el valor, ¿cuánto tenemos que pagar nosotros? El 15%. Igual vamos a aplicar aquí un buscar B dentro de nuestra tabla, punto y coma, 4, punto y coma 1. ¿Ya? Entonces, como podemos observar aquí, el contribuyente tendrá que pagar un impuesto de 2,234,70 centavos por haber percibido dividendos. Ahora aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si la persona recibe dividendos, ¿podrá aplicar la rebaja de gastos personales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá aplicar la rebaja o no? Si puede aplicar aquí la rebaja, por si acaso, entonces, en función del número de cargas familiares presentado por el contribuyente. Entonces, en este caso, yo le voy a dejar aquí que la persona no ha aplicado lo que son las rebajas de gastos personales. 2,234,70 centavos. Pero recordemos aquí lo siguiente. Yo en la parte superior, Juan Carlos, yo registré unos dividendos que van a tributar de acuerdo al impuesto único. Recordemos lo siguiente, que si la compañía dentro del régimen general aplicó y emitió lo que es la retención, también nos podemos descontar, que sería aquí en el casillero 845. Para mi ejemplo le voy a poner los 3,000. Entonces, de esta manera generaría aquí un crédito tributario que en este caso podría ser susceptible de devolución. ¿Ya? Ahora vamos aquí a observar. Digo, Juan Carlos, pero ¿dónde le ubicamos aquí a este dividendo de acuerdo al impuesto único? Nos vamos después de los cálculos de régimen general y vamos a encontrar aquí el grupo de lo que son los impuestos únicos, tanto para el sector agropecuario y en la última fila vamos a encontrar lo que son los dividendos de acuerdo al impuesto único, donde nos va a hacer las siguientes preguntas ahora.
Señor contribuyente, ¿cuánto fue el dividendo que usted percibió de sociedades? Y yo tengo el monto de $80,000. ¿De cuántas personas recibió dividendos usted? De una persona, de un sujeto pasivo. ¿Cuál es la franja exenta que usted aplicó? 1410. ¿Cuál es la base imponible? 80,000 menos 1410, 78,590. ¿Cuál es el impuesto único que tributaron de estos dividendos? El 12%. Multiplicamos por el 12%. ¿Cuál fue la retención que hizo la compañía? Nos vamos aquí a la parte superior y aquí vamos a tomar en cuenta de mi ejemplo. La compañía hizo la retención por 9,430,80 centavos. Es decir, como ustedes pueden observar, aquí este valor ya nos sumó a la renta global y la retención no la vamos a poder recuperar porque ya fue efectuada al 100% de su totalidad al momento de que usted reciba el comprobante de retención. Pero Juan Carlos, no me está apareciendo en el ejercicio. ¿Cuál era la clave para que les aparezca este dividendo como impuesto único? Que al momento que llenamos el formulario 102, ubiquemos en el casillero 655. De esta manera. Me hacen aquí una pregunta muy interesante, de acuerdo a este ejercicio. Me dicen, Juan Carlos, podemos sacar aquí una pequeña copia y podemos hacer con el caso de que, del contribuyente que tengo yo. Me dice aquí, la persona no ha recibido dividendos durante el mes de enero al mes de agosto. Resulta que esta persona ha recibido $600,000 de dividendos. Es el único ingreso que tiene esta persona. ¿Tendrá que presentar la declaración o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá que presentar o no? La retención que hizo la compañía fue de 71,830,80. Es decir, que usted al momento que va a entregar casillero 619, el valor de los 600,000. Casillero 655, los 600,000. Ya no tiene nada como régimen general, pero sí vamos a tomar en cuenta que tenemos que llenar la parte inferior. Casillero 208, 600,000 menos la franja exenta. ¿Cuál fue el impuesto calculado y cuáles fueron las retenciones? A esta persona, si yo presento el anexo de gastos personales, ¿le ayudarán algo? ¿Qué dicen ustedes? Si presento el anexo de gastos personales. En este caso no, porque recordemos que el anexo de gastos personales y la rebaja, ¿a quién va a aplicar? Al impuesto, pero ¿de qué? Del régimen general. Cuando exista un valor en el casillero 839, usted se puede descontar del casillero 828. Estos dos casilleros van de la mano al momento de poderlo presentar de esta manera. Entonces, es decir, que si usted, un ejemplo, presentó el anexo de gastos personales y si usted revisa de que estos dividendos fueron sujetos al impuesto único, ya tributaron, por lo cual no puede aplicar ningún gasto ni tampoco ninguna rebaja en relación a lo que establece la declaración del impuesto a la renta. Es decir, que en resumen, ustedes tienen que poder conocer que estos dividendos son netamente solo informativos, es decir, que usted tiene un cruce con el comprobante de retención al momento de la declaración. Pero me hacen una pregunta muy interesante dentro de nuestro chat interno. Me dice Juan Carlos, la compañía distribuyó, está dentro del acta de junta. Nos dicen aquí, en el acta existe la distribución. Y aquí me pone, pero mi cliente no ha cobrado. ¿Qué pasará aquí en este caso? ¿Declaramos o no? Verán que el cliente todavía no ha cobrado. ¿Lo registramos o no en la declaración? Sí tenemos que tomar en cuenta, a pesar de que no se haya cobrado, el hecho generador, a usted ya le dice el ingreso que usted tiene en su correspondiente declaración. Entonces, en este caso, a pesar de que no haya cobrado, usted tiene que hacer la declaración e informar, porque la administración tributaria, cuando un ejemplo cruza información y le diga, usted recibió dividendos de tal compañía, recordemos que la retención también se asocia al dividendo, por lo cual no se puede compartir en diferentes periodos, ¿de acuerdo? A las directrices que tenga el contribuyente. Entonces, de esta manera podemos observar aquí que las personas
que toman en cuenta aquí sobre estos dividendos y también en este caso sobre lo que son la distribución de dividendos, tienen que ir enlazando toda la información. Ahora vamos a hacer aquí el siguiente ejemplo. Vamos a hacer aquí una aplicación muy pequeñita respecto de lo que es el RIMPE Negocio Popular y también en este caso sobre los dividendos. ¿Podría ser una declaración como régimen general o como en RIMPE? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo que le haríamos la declaración nosotros? Donde yo voy a ubicar aquí, tenemos al negocio popular y resulta que esta persona recibió $600,000 de dividendos y él tiene $18,000 de ingresos. ¿Una sola declaración o envió una en marzo y otra en mayo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Una sola? Aquí recordemos que hablamos de una sola declaración. Aquí no se puede tomar en cuenta de que yo quiero dividir una parte en mayo y otra parte en marzo. Entonces, en este caso, cuando usted tenga un ingreso que es sujeto al régimen general, es recomendable de que usted lo presente en el mes de marzo. Entonces, digo aquí en este caso, Juan Carlos, tengo $600,000 de ingresos por dividendos, pero como negocio popular tengo el valor de los 18,000. En este caso, recordemos que de la mano del casillero 611 como negocio popular, yo tengo que llenar el casillero 765, 18,000. Entonces, es decir, que al momento que vamos a presentar nuestros ingresos, al momento que toma en cuenta el casillero 611 menos el casillero 765, a usted le va a dar cero. Dentro del grupo que tenemos de aquí, de acuerdo a los ingresos por actividad empresarial y más también lo que son los dividendos, vamos a tener 618,000. Solo que la única diferencia que yo tomo en cuenta si yo soy negocio popular, me voy aquí a la parte inferior del formulario, después de los impuestos únicos. Y aquí tenemos los $18,000, donde íbamos a pagar los $60. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, de una persona que percibió dividendos durante el mes de septiembre, octubre o noviembre, a pesar de que usted sea negocio popular o emprendedor, tiene que informar. Solo que aquí por el negocio popular tendrá que pagar el impuesto de acuerdo a la tabla del artículo 97.6. Entonces, es decir, que un contribuyente que tome en cuenta esta información y digamos que usted no revisó de una manera correcta la información del contribuyente y no se dio cuenta de que había este impuesto único. Recordemos que la administración al momento del cruce de información le va a decir a usted, tiene unos $71,000 por pagar. Pero recordemos que la compañía ya hizo la retención, por lo cual usted tiene que descontar en estos casos de acuerdo a como define la normativa, ¿ya? Vamos a irnos acá a nuestro ejemplo. Me preguntan aquí, Juan Carlos, hace un momento hicimos una distribución de estos dividendos de acuerdo a lo que dice la normativa. Nosotros tenemos aquí el 40% que lo vamos a reportar como un ingreso grabado. Pero ¿cómo quedaría, Juan Carlos, en nuestra presentación? Vámonos acá, voy a sacar aquí un ejemplo. Digo aquí, copiemos nuestro detalle, dividendos. Donde en nuestro ejemplo de la parte inicial, yo voy a decir ahora lo siguiente. Yo como contribuyente, al momento de recibir estos dividendos, voy a tomar en cuenta la siguiente regla. Yo digo, tengo el valor de los $80,000, también de acuerdo a todos los montos. En este caso, reportamos el 40% en el casillero 619, que son los 32,000. Y podemos observar lo siguiente. Este ingreso, como fue distribuido durante el mes de enero al mes de agosto, enero, enero al mes de agosto, ¿ya? Estos 32,000 se va a tomar en cuenta en la base imponible de la declaración del impuesto a la renta, es decir, que tenemos el valor de 32,000. Entonces, por estos 32,000 que tenemos nosotros, digo, ¿cuánto fue la base? Calculamos el impuesto y va a ser un ejemplo aquí los 32,240 que lo estábamos calculando en nuestra tabla. Ahora nos queda el ingreso exento. Nos vamos aquí al grupo de lo que son las exoneraciones y podemos mirar. Tenemos otros ingresos, casillero 687, donde vamos a ubicar el valor del 60%.
Pero recordemos que aquí el formulario le va a hacer una pregunta a usted cuando usted ingrese. El formulario 102 tiene aquí un botoncito que lo voy a ubicar aquí, donde nos pregunta, señor contribuyente, ayúdenos con el detalle, de esta manera. Y en el detalle usted tiene que seleccionar cuál es el artículo por lo que el dividendo es exento. Entonces tenemos que ubicar aquí, artículo 39.2. Entonces, es decir, que usted tiene que ir relacionando lo que son estos códigos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, 687, 60% de los dividendos exentos. Conjuntamente con el 40% que está en la parte superior, y ya sabemos cuánto vamos a tener que tomar en cuenta en nuestra declaración. Pero si en este caso, a la persona que está percibiendo dividendos, le retuvieron aquí el valor de, pongamos aquí el ejemplo de $1.500 de retención por dividendos. Y resulta que el contribuyente ha presentado su anexo de gastos personales y tiene dos cargas familiares. ¿Cuánto le corresponde de rebaja de gasto personal? ¿Quién me puede ayudar con ese monto? ¿Cuánto le corresponde de rebaja por dos cargas? 1.580,65 con dos cargas. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos el impuesto después de lo que va a ser la rebaja. Entonces, ¿cuánto nos queda a nosotros aquí para nuestra liquidación? El valor de 654,05. Si a mí ya me aplicaron una retención de $1.500, en este caso yo ya tengo derecho para poder pedir una devolución de 734,70 centavos. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, los dividendos, primero tienen que tomar en cuenta que a pesar de que no hayan sido cobrados, ustedes tienen que reconocer, porque ya existe un acta de junta. Aquí nos dice Iliana, a ver, dice aquí, Juan Carlos, a mi cliente le sale el 40% en el casillero 619, pero proviene de un fondo de cesantía, es decir, que es de una sin fin de lucro. Entonces, en este caso debe tomar en cuenta que sería un ingreso exento, sí, Iliana. Norma nos dice, ¿qué pasaría si la utilidad por la venta de un activo corresponde al 2024 y en una sola acta se determina que se pagará de manera de dividendos esa utilidad? No, aquí hay que tomar en cuenta que si se vendió un activo es diferente el tratamiento, es una utilidad contable, lo cual tiene que reconocerse como dividendo, ese es en el caso de una compañía, Norma. ¿Ya? Entonces va a ser muy importante. Una pregunta que me realizan ahorita. Me dicen, Juan Carlos, si mi cliente recibió $32.000 de dividendos, ¿podrá hacerle participar a la rebaja del 50% de la sociedad conyugal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le podemos aplicar la rebaja de sociedad conyugal? Que yo le quiero colocar aquí a la cónyuge. En este caso no. Para que se pueda aplicar lo que es la sociedad conyugal es cuando existe actividad comercial. Los dividendos, recordemos que es una actividad solo que genera un rendimiento por haber invertido un capital. Si ustedes miran en el catálogo de no van a encontrar la actividad de dividendos, por lo cual ustedes no pueden atribuir el 50% de la sociedad conyugal. ¿Ya? En este caso, Juan Carlos, yo tengo mi cliente que tiene la tercera edad. ¿Podemos aplicar o no la tercera edad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos aplicar o no? ¿Qué nos dice aquí sobre las exoneraciones? Si la persona de la tercera edad cumplió los 65 años al 2025, tiene derecho a una... ¿A cuánto tenemos derecho nosotros? A una fracción básica, es decir, tenemos el monto de $12.081. Exactamente, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, exoneración por tercera edad, 12.081. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que va a ser la exoneración al momento de una persona que tenga dividendos? En la base imponible le va a restar. Vamos a ubicar aquí, menos la exoneración. Entonces, en este caso, ¿cuánto le calcula de impuesto a la renta? 618 menos lo que es el valor
de la rebaja de gastos personales. Entonces, en este caso ya no va a tener ningún impuesto, por lo cual podrá pedir una devolución por el valor completo de la retención al momento de su generación. Bolívar me hace una pregunta, me dice Juan Carlos, yo soy régimen general. Mi actividad de publicidad y modelaje, ¿en qué casillero lo pongo? Ya, vámonos aquí solo para responder esta pregunta. Cuando una persona tiene una actividad diferente a la de libre ejercicio profesional o también de ocupación liberal, tiene que ubicar en el casillero 611, porque en su caso es una actividad de publicidad y en este caso de modelaje en sí. Nos dicen, ¿y en dónde están los rendimientos financieros? Dentro del mismo grupo de ingreso grabado, lo que son el casillero 618. Solo cuando son inferiores a los 180 días es un ingreso grabado, también los intereses que nos dan por las devoluciones del impuesto a la renta. Nos dice aquí, el impuesto ISD, en la parte del impuesto. ¿Nos podemos dar de baja el ISD? ¿Qué dicen ustedes, colegas? ¿Podemos bajarnos el ISD? En este caso ya no podemos utilizar el ISD, solo fue válido hasta el año 2024 en la importación de inventarios o también en la importación de activos fijos, pero siempre y cuando estas partidas consten en el listado de bienes aprobado por el Comité de Política Tributaria. Entonces, sí que 2025 no se puede descontar, entonces tiene que ser un gasto para efectos de la declaración del impuesto a la renta. Aquí me dice Silvia Juan Carlos, tenemos una persona que trabaja en relación de dependencia, le sale un valor de dividendos, pero dice que no tiene ninguna sociedad, entonces en este caso tendría que hacer la declaración con la relación de dependencia e ingresar una carta a la administración tributaria para que pueda observar cuál es el cruce que debe de poder conocer usted. ¿Ya? Joana nos pregunta aquí, si se vendió una casa en 230.000, ¿debe de ser algo en el impuesto a la renta? ¿Qué dicen ustedes, colegas? Si la persona vendió una casa en 230.000, ¿tendremos que reportar o no? Si esta casa no está dentro de la actividad económica, digamos que esta persona, digamos que vende, compra y vende repuestos automotrices, y resulta que vende su casa en 230.000, la persona tiene que presentar su utilidad, pero respecto, si es que es como un ejemplo, es un ingreso ocasional por esta transferencia de bien inmueble, se tiene que declarar en el casillero 687, Joana. Ya, nos dice Marcia, si un cliente tiene relación de dependencia y negocio popular, aplica el régimen general. En este caso, se aplica para lo que es una declaración mixta también. Listo, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar aquí en esta integración de estos nuevos casilleros que ustedes deben de poder conocer, para el caso de los contribuyentes que han percibido estos dividendos, pero también ha surgido una pregunta muy interesante también respecto de lo que son las consideraciones en el formulario 102. Cuando un contribuyente solo aquí voy a explicar solo una parte del grupo nomás. Si nosotros tenemos una actividad económica, yo le voy a poner para mi ejemplo y vamos a dejar esto para una segunda parte. Si yo tengo aquí lo que es la venta de cacao, la venta de cacao pertenece al régimen general, ¿ya? Pero recordemos que por la venta de cacao yo me puedo acoger a lo que es el IRU agropecuario. La normativa también nos da una tabla de la que la persona tiene que tributar. Entonces, es decir, que usted va a colocar en el casillero 611. Yo le voy a poner para mi ejemplo $120.000. Nos vamos aquí a la parte inferior del formulario. Voy a quitar aquí los dividendos. ¿Y qué nos dice aquí a nosotros? Casillero 6731. Los $120.000 de impuesto único. Y al momento que yo ubico en el casillero 6731, nos vamos a ir nosotros a la parte inferior del formulario y vamos a encontrar aquí dentro del grupo que nos dice aquí, actividades del sector bananero u otros regímenes impositivos, sector productor o también lo que es cultivo de palma aceitera. Entonces, es decir, que usted tiene que ubicar aquí, de los 120.000 en el casillero 857, ¿cuál fue el impuesto que calculó de este valor? Entonces, yo para mi ejemplo voy a poner
hasta que podamos sacar la tabla, $2.500. ¿Cuánto fue las retenciones que le efectuaron a la persona? $2.300. ¿Cuánto es el impuesto a pagar que tenemos de acuerdo al IRU? $200. Entonces, este impuesto también le va a salir de acuerdo en el formulario, tomando en cuenta todos los valores que usted los va a tener en su presentación. Entonces, aquí voy a tomar en cuenta que tengo el valor de los $200 por pagar como IRU agropecuario, pero siempre y cuando usted cumpla con las condiciones, es decir, que tienen que tomar en cuenta la permanencia mínima de 2 años al momento de establecer. Cecilia me pregunta aquí, Juan Carlos. Me dicen, Juan Carlos, un contribuyente recibió dividendos por el 2025 con el cálculo del 40% y también de acuerdo al impuesto único. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sumar en los dos casilleros, en el 619, todo lo que fue el 40% más el impuesto único y en el casillero 655 restar lo que corresponde al impuesto único. De ahí el 40% si es sujeto al régimen general. El cálculo del IRO lo encontramos en el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Silvia nos pregunta, ¿las retenciones que nos efectúan los bancos nos podemos tomar en cuenta como crédito tributario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos podemos tomar en cuenta o no? En el casillero 845. Nos podemos tomar en cuenta, pero siempre y cuando tengan relación con actividad económica, es decir, cuando yo vendí con tarjetas de crédito. Ahí nada más me puedo tomar en cuenta lo que es este crédito tributario. Entonces, como podemos observar aquí en nuestra presentación, entonces ya estamos a punto de finalizar. Va a ser muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los casilleros y también de acuerdo a los mensajes que pudimos observar. Entonces, aquí como vamos a volver a nuestra parte inicial, poder establecer para el año 2025, si ya cumplimos la permanencia de los 3 años, régimen general, nuestra declaración. Puede ser que yo tenga 15.000, $20.000 de ingresos, pero igual va a tomar en cuenta en la declaración. Si tal vez yo me pasé de los 300.000, para mi declaración del impuesto a la renta tengo que tomar en cuenta lo que son los gastos, costos, aplicación de deducciones adicionales. Y de esta manera vamos a poder presentar toda esta información. Otra pregunta que me hacen aquí, Juan Carlos, ¿qué pasa aquí con las personas que reciben también lo que son jubilaciones? ¿Se tiene que reportar? Tenemos aquí el casillero 60, perdón, 683. Entonces, igual usted tiene aquí que tomar en cuenta con los listados que tienen los respectivos contribuyentes o personas que perciben una jubilación o una pensión alimenticia. Entonces, en este caso debemos de tomar en cuenta que el formulario tiene un cruce con lo que es el anexo ROTEP y también con lo que reportan los diferentes entes. Igual, rendimientos financieros exentos, lo que son pólizas mayores a 180 días, que esto ya le sale lleno en el formulario 102 al momento de la presentación. Entonces, como podemos aquí distinguir aquí en el formulario 102 con estas dos actualizaciones muy importantes que ustedes deben de poder conocer, va a ser muy importante que ustedes ya puedan tomar en cuenta aquí dentro de la información que tiene el contribuyente al momento de poderlo presentar. Entonces, en este caso, como podemos considerar dentro de lo que son los dividendos y también dentro de lo que son los impuestos, tanto para emprendedor como negocio popular, hemos compartido el día de hoy lo que son los casilleros 611, casillero 765, el casillero 650 cuando yo tengo empleados como negocio popular, en el caso de los dividendos, casillero 619, casillero 655 para el impuesto único y podemos observar que en la parte final ustedes tienen que tomar en cuenta lo que son los registros, tanto de dividendos, impuesto único, como también de negocio popular. Sin más que decir, les quiero dar un cordial agradecimiento esta noche de actualización y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Juan Carlos.